Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a una clase de química orgánica. Para poder hablar de la química orgánica, primero vamos a recordar qué es eso de la química inorgánica, para poder hacer un paralelo y diferenciar química orgánica de química inorgánica. Bueno, recordemos de la química inorgánica que hay dos grandes grupos dentro de la química inorgánica y son los compuestos iónicos y los compuestos covalentes. Bueno, para empezar, empecemos hablando de los compuestos iónicos. Los compuestos iónicos están formados por elementos metálicos y elementos no metálicos. Recordemos de la tabla periódica que estos son los elementos metálicos y que esos elementos metálicos se unen a través de fuerzas iónicas con átomos no metálicos. Entonces aquí tenemos los elementos o los átomos metálicos y los átomos no metálicos. ¿Por qué se pueden enlazar los metales con los no metales? Porque estos elementos metálicos tienen muy baja electronegatividad, mientras que los elementos no metálicos tienen una electronegatividad muy alta. Esta gran diferencia que hay en electronegatividad entre los metales y los no metales los permite a ellos unirse a través de fuerzas iónicas. Por eso esta clase de compuestos se llaman los compuestos iónicos. Miremos un ejemplo de un compuesto iónico y es la famosa sal de mesa que llamamos cloruro de sodio. El cloruro de sodio está formado por un elemento no metálico y por un elemento metálico. Y es un compuesto iónico, donde cloruro sería el ion negativo y sodio sería el ion positivo. Bueno, entonces ya dijimos que el cloruro de sodio es un compuesto iónico. Bueno, ahora hablemos del otro grupo de compuestos y es lo que llamamos compuestos moleculares o compuestos covalentes. Y la gran diferencia que hay entre estos compuestos covalentes o moleculares con los compuestos iónicos es que estos compuestos moleculares están formados exclusivamente por elementos no metálicos. Puesto que estos compuestos covalentes están formados por estos átomos que son no metálicos, estos compuestos comparten que tienen una electronegatividad muy similar. Puesto que la electronegatividad es muy similar, ellos no pueden formar compuestos iónicos, no pueden enlazarse a través de fuerzas iónicas. Entonces, estos elementos no metálicos se enlazan es a través de enlaces covalentes. Miremos un ejemplo. Monóxido de carbono. El monóxido de carbono está formado por carbono, por oxígeno, y si miremos la tabla periódica, aquí está el carbono y aquí está el oxígeno. Los dos están ubicados en la zona donde están ubicados los elementos no metálicos. Por lo tanto, comparten casi la misma electronegatividad. Por lo tanto, esos compuestos los vamos a llamar compuestos covalentes o moleculares. Moleculares o covalentes. Por lo tanto, carbono y oxígeno se unen a través de enlaces covalentes. Bueno, esas son las dos grandes grupos de la química inorgánica, los compuestos iónicos y los compuestos moleculares. Aquí también podemos, dentro de este grupo de compuestos moleculares, también podemos ubicar al agua. Bueno, entonces de aquí ya podemos pues hacer un punto de relación con la química orgánica. Mientras que en la química inorgánica pues hacemos uso de todos los elementos que hay en la tabla periódica, para la química orgánica
tenemos que centrarnos es en el átomo de carbono. Sin el átomo de carbono no se pueden formar compuestos orgánicos. Pero eso no quiere decir que por tener carbono ya tengo un compuesto orgánico, porque si recordamos, el monóxido de carbono es un compuesto inorgánico y tiene carbono. Entonces hay ciertas excepciones. Dentro de los compuestos moleculares o covalentes también podemos citar al ion carbonato, podemos citar al ion bicarbonato, podemos citar al ion cianuro. Estos compuestos también son compuestos moleculares de la química inorgánica, tienen propiedades muy similares a los compuestos inorgánicos y aún así tienen carbono, pero no son considerados compuestos orgánicos. Entonces vamos a mirar quiénes son realmente los compuestos orgánicos. Entonces, para ser considerado compuesto orgánico, pues el carbono debe enlazarse a hidrógeno, también puede enlazarse a oxígeno, también puede enlazarse a nitrógeno. Entonces, si tenemos compuestos donde el carbono se enlaza covalentemente con hidrógeno o se puede enlazar a oxígeno o a nitrógeno, podemos decir que estos compuestos son compuestos orgánicos. Y recordemos, esos enlaces son covalentes. Entonces, eso lo diferencia con respecto a los compuestos iónicos. Estas fuerzas iónicas que están presentes en los compuestos iónicos son las responsables de que estos puntos de ebullición de esos compuestos sean extremadamente altos. Estamos hablando de puntos de ebullición de alrededor de 500 grados Celsius, mientras que los compuestos orgánicos presentan puntos de ebullición muy bajos, alrededor de 100 grados Celsius o menos de 100 grados Celsius. Bueno, entonces vamos a dejar esto por aquí y por favor repasar las grandes diferencias que hay entre los compuestos iónicos, compuestos covalentes y los compuestos orgánicos. Gracias.